Entonces llegó el momento en donde vamos a ver las compuertas lógicas. Vamos a ver 4 compuertas que se ajustan al álgebra de Boole, a las operaciones del álgebra de Boole, y una compuerta más, que no se ajusta a las operaciones del álgebra de Boole, pero es muy usada en electrónica. Lo importante es que con estas 4 compuertas, nosotros vamos a poder construir un computador. Simplemente con 4 compuertas más la adicional relacionadas de distinta forma. Por lo tanto, tenemos que aprender bien el funcionamiento de estos 4 elementos porque es como la base para construir todo lo que va a venir. La primera compuerta es la llamada compuerta OR. Recuerden que el álgebra de Boole era un álgebra del pensamiento. Es decir, si hablamos del pensamiento, hablamos del lenguaje. Entonces, la compuerta OR está representando el funcionamiento que nosotros usamos con el conector O del lenguaje. Es decir, esto pasa porque pasa esto o pasa esto. Dentro del álgebra de Boole, esto se llama la suma lógica. Y se representa así. Z es igual a A más B. Dentro de los circuitos, la compuerta OR se representa de esta forma, con un diagrama de este tipo. Y decimos que entra el dato A o la variable B, y tenemos a salida la salida Z. ¿Cómo hacemos para representar el funcionamiento de esto en el álgebra de Boole o en los circuitos o las compuertas lógicas? Bueno, usamos lo que se llama una tabla de verdad o una tabla de funcionamiento. Si yo tengo 2 entradas que pueden tomar 2 valores cada uno, de hecho tengo 4 combinaciones de entrada, no tengo más que 4 combinaciones de entrada. Es decir, si yo tengo A y B y tengo una salida Z, entonces tengo que A y B pueden ser 0, 0, o 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. ¿Está? Y la salida, bueno, la salida la analizamos en función de lo que dijimos. La salida es verdad si A o B son verdaderos. Vamos a un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos en un ambiente un sensores para disparar arma de incendio. Entonces tenemos el sensor de humo y el sensor de fuego. ¿Por qué se suelen usar 2? Porque hay fuegos que generan humo y no generan fuego, y hay fuegos que generan llama y no generan humo. Entonces se ponen ambos sensores para estar seguro que cualquier circunstancia de fuego va a ser detectada. ¿Cuándo tiene que disparar la alarma? Y la alarma tiene que disparar cuando el sensor de humo o el sensor de fuego estén disparados, es decir, estén en uno, sean verdaderos. Es decir, volvamos a las variables. Si yo acá tengo la variable A, que es sensor de humo, se entiende que si está entregando un verdadero es porque está detectando humo. Si está entregando un falso es porque no está detectando humo, que va a ser la mayor parte del tiempo. Lo mismo la variable B, el sensor de fuego. Si está detectando calor por encima de determinado nivel, es porque está detectando fuego y genera un 1, un verdadero, y si no, genera un 0. ¿Y en la práctica cómo sería? Bueno, en la práctica, según la tecnología, estaría generando 5 volts o 0 volts, o 3,3 o 0 volts, o 1,8 o 0 volts, es decir, distintos niveles de tensión de acuerdo a su tecnología. Pero lógicamente, nosotros decimos, está generando un verdadero o está generando un 1. ¿Está? Entonces, si nosotros conectamos los 2 sensores a una compuerta lógica, que la tendremos adentro de un determinado chip, obviamente que la tecnología del chip y la tecnología del sensor tienen que ser las mismas para que trabajen con la misma tensión. Entonces, si nosotros tenemos que queremos disparar la alarma, ponemos una compuerta OR, porque Z va a ser 1, va a ser verdadero, la alarma se va a disparar si A o B son 1. Entonces, si ambos son ceros, yo no quiero alarma. Pero si uno es 1, quiero alarma. Si este es 1, quiero alarma. Y si los dos son 1, quiero alarma. Es decir, esta compuerta que está dentro de un chip, que yo accedo a sus patitas por las patitas del chip, con las tensiones que estuvimos viendo recién,
tiene dos entradas y una salida. Si yo le pongo acá dos unos, acá tengo un 1. Si pongo un 0 y un 1, tengo un 1. Si pongo un 1 y un 0, tengo un 1. Pero si los dos son 0, tengo un 0. Es decir, la alarma no se dispara. Entonces, las compuertas son dispositivos electrónicos que están ubicados dentro de los chips, que tienen un funcionamiento lógico de acuerdo al álgebra de Boole, porque es una operación del álgebra de Boole. La compuerta OR representa la operación suma lógica del álgebra de Boole. Pero busquemos ciertas analogías. Son analogías, son simplemente para que nuestra mente relacione con otras cosas. Aquellos que recuerdan la teoría de conjuntos y recuerdan lo que eran los diagramas de Venn, en la teoría de conjuntos se habla de pertenencia, se habla de que un elemento pertenece al conjunto A o un elemento pertenece al conjunto B. Y hay elementos que pertenecen al A y pertenecen al B. El concepto de suma lógica está asociado al concepto de unión de conjuntos. Porque la unión de conjuntos, que eran todos los elementos que acá marco acá, son todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Entonces, unión de conjuntos tiene una relación con la operación suma lógica, con la compuerta OR de, digamos, la operación suma lógica del álgebra de Boole o la compuerta OR. Y si queremos dar un paso un poquito más circuital, imaginemos que tenemos una pila, una batería, algo que genera tensión. Y conectamos una patita a la lamparita. Las lamparitas se simbolizan con dos vueltitas de filamento, como era la vieja lámpara de Edison, o con una cruz. ¿tá? Entonces, aquí ponemos un interruptor. Se me está acabando el pizarrón. Y en paralelo ponemos otro interruptor. Entonces lo llamamos el interruptor A y el interruptor B. Bien. Si nosotros metemos acá un medidor de tensión. Cuando digo tensión estoy hablando de voltaje. El voltaje, para los que no tienen mucha idea de electrónica o la tensión, es como la atracción que se le hace a los electrones. Si yo pongo una de 1,5 volt, los electrones están atraídos con poca fuerza. Si en cambio pongo 220 volt, no les sugiero meter los dedos en el enchufe para probarlo, van a ver que los electrones están atraídos con muchísima fuerza. Y los electrones cuando pasan, eso es la corriente. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de corriente, la corriente de un río, ¿qué es? El agua pasando. Bueno, la corriente que se mide en amperes son los electrones que pasan. ¿Y por qué pasan? Porque los generadores de tensión les dan cierta atracción. Fíjense que si yo cierro el interruptor A, primero lo dejo abierto. Cuando yo mido con todo abierto, acá yo veo 0 volt. Pero si cierro este interruptor, supónganse que esto fuera una pila común, una pila de 1,5 volt. ¿Qué voy a medir acá? 1,5 volt. Si levanto este y cierro este, voy a medir 1,5 volt. Es decir, el 1,5 volt en esta tecnología sería un 1. Pero si cierro los dos, yo sigo teniendo 1,5 volt. Es decir, esta suma lógica, si yo tengo 0 más 1, me da 1. 1 más 0 me da 1. Pero 1 más 1 también me da 1, porque las variables, porque esto es una suma lógica, no es una suma binaria como nosotros sumábamos números binarios, no. Esto es una suma lógica que relaciona variables que pueden ser verdaderas o falsas. Es decir, nosotros asociamos el 0 al falso y el 1 al verdadero. No es representación de error el 1 en este caso. El 1 está indicando existencia de una condición. Bueno, y con esto cerramos el tratamiento de la compuerta OR, es decir, ya nos faltan menos compuertas. La otra compuerta que vamos a ver es la compuerta AND. Es decir, es el conector que usamos en el lenguaje y en el álgebra de Boole esto se llama el producto lógico. Y decimos Z es igual a A producto lógico B. ¿Cómo lo simbolizamos? Lo simbolizamos de esta forma. Ven que acá es curvo y acá es recto. A, B y Z. Comentario al margen. Esta es una compuerta lógica
de dos entradas. Esta es una compuerta lógica de dos entradas. Puede tener 3, 4, 5, 6, 7, 1000, la cantidad que sea, de la misma forma que yo puedo tener acá A por B, o puedo tener A por B por C, o puedo tener A por B por C por D por E por E, todo un conjunto de variables lo mismo que acá, A más B más C, A más B, es decir, la cantidad de elementos que se operan puede ser infinito, como ocurre en la matemática, en el álgebra numérica. Tabla de verdad. Bueno, acá la de verdad nos representa una operación que ante las 4 posibles combinaciones, porque tengo 2 entradas, si tuviera 3 tendría 8 posibles combinaciones. Ante las 4 posibles combinaciones, la salida va a ser 1, la salida va a ser verdadera si A y B son verdaderas. Es decir, 0 con 0 me da 0, pero 0 con 1 me da 1, porque me da 0. ¿Por qué? Porque no son las dos verdaderas, tienen que ser las dos verdaderas. 1 con 0 también me da falso, y 1 con 1 sí me da verdadero. Es decir, para que Z sea verdadero, A y B tienen que ser verdaderos. Para que Z sea 1, A y B tienen que ser 1. Acá sí pareciera que estuviéramos trabajando con números, porque si yo 0 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 0, 1 por 0 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Pero no se confundan, esta analogía con el álgebra numérica es una coincidencia. Un ejemplo, yo les podría decir, para aprobar la cursada, no la materia, ¿qué se necesita? Se necesita que se aprueben los parciales y los trabajos prácticos. Entonces, aquel que no aprueba ninguno, no aprueba la cursada. Aquel que no aprueba los parciales, pero sí los trabajos prácticos, no aprueba la cursada. Aquel que aprueba los parciales, pero no los trabajos prácticos, no aprueba la cursada, pero aquel que aprueba los trabajos prácticos y las parciales, aprueba la cursada. Es decir, si yo les pusiera a todos ustedes un sensor de aprobación, bueno, acá me daría de si aprobaron o no la cursada. En la teoría de conjuntos, dije, se asemeja a la intersección de conjuntos. Es decir, si yo tengo A intersección B, son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Son los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Y a nivel circuito, yo podría armar un circuito de este tipo, esto conectado a la bombita. Aquí meto el medidor para mirar la tensión, es decir, la atracción de los electrones en contacto, los tengo que contactar, si no, no voy a medir nada. Y aquí yo pongo un interruptor y otro interruptor. Y este lo llamo A y este lo llamo B. Bueno, se da que para que yo tenga acá 1,5 volt, para que yo tenga un 1 acá, no solo tiene que estar A cerrado, tiene que estar A y B cerrado. Los dos tienen que estar circulando la corriente para que yo tenga la lamparita encendida. Acá hay un tema. Nosotros vamos a mirar circuitos, vamos a analizar circuitos. ¿Y qué ocurre? Cuando analicemos circuitos, vamos a tener que reconocer que esto es una compuerta AND y que esto es una compuerta OR. Se lo van a tener que aprender. Yo uso una regla que me permite a mí memorizar cuál es cuál. Yo se las comento, pero en eso cada cual lo relaciona de su propia forma. Yo les comento la forma que uso yo. Esto es redondito, y la O es redondita. Entonces yo, cuando tengo que decir compuerta OR, digo, no, es redonda acá. Y esta es la I. Claro, esta I es I, Y. Si nosotros imagináramos la I latina sería un palito como tengo acá. Entonces, eso a mí me sirve para recordarlo. Ustedes usen el mecanismo que les resulte a ustedes, pero se lo tienen que aprender. ¿Tá? Bien, seguimos por otra compuerta. La compuerta NOT. La compuerta NOT, bueno, obviamente NOT en inglés significa no en castellano, ¿no? La compuerta NOT a veces se la llama compuerta inversora o el complemento. En el álgebra de Boole es el complemento, es decir, decimos Z es igual, le ponemos una rayita y ponemos A, no A. La rayita arriba significa no A. Si la simbolizamos, como tiene una sola entrada y una sola salida,
Se la simboliza así, A, I, Z. Cuando se pone una compuerta NOT al lado de una de estas dos compuertas, no se usa el triangulito, se pone solo el circulito, es decir, ponemos un circulito ahí y decimos que hay una compuerta AND y una compuerta NOT, o un circulito acá y decimos que la entrada B pasó por una compuerta inversora. La tabla de verdad también es más sencilla, tiene una sola entrada, dos combinaciones. ¿Tá? Cuando A es 0, Z es 1. Cuando A es 1, Z es 0. Es decir, si metemos acá un 1, medimos acá y un 0. Si metemos acá un 0, medimos acá y hay un 1. Dentro del álgebra de Boole, dentro de la teoría de conjuntos, estaba lo que se llamaba el conjunto universal. Supónganse que este sea el conjunto de todos los lápices. Y el conjunto A es el conjunto de los lápices rojos. Entonces, el complemento de A es el conjunto de todos los lápices que no son rojos. Es decir, son los que, si A es ser rojo, el complemento es no ser rojo. Es decir, lápiz que no es rojo. No hay un circuito. Se podría armar uno, pero sería una complicación. No tiene sentido, no ayuda a comprender. La compuerta NOT es una compuerta que tiene una entrada y una salida. ¿Tá? Si yo acá pongo un 0, mido acá, tengo un 1. Si yo acá pongo un 1, mido acá y tengo un 0. ¿Qué es esa función? Es como hacer el menos, tanto. Es hacer el complemento, el inverso. Entonces, si yo pongo un 0, sale un 1. Si yo pongo un 1, sale un 0. Esto es muy útil porque, por ejemplo, supónganse, yo quiero instalar mi alarma. Y mi alarma, yo tenía acá el sensor de humo y el sensor de fuego. Pero capaz que yo quiero tener no una indicación de cuándo hay que disparar la alarma o cuándo no. Capaz que yo quiero tener una luz que me diga, está todo bien. Si la luz está todo bien, bueno, la condición todo bien es cuando acá hay un 0. Pero yo necesito que se active algo cuando esté todo bien. Entonces le conecto acá una compuerta NOT y por lo tanto, cuando hay un 0, lo va a cambiar a un 1 y me va a prender una luz diciendo está todo bien. Y cuando hay un 1, me va a entregar un 0 que me está diciendo no está todo bien, no tengo la condición de que está todo bien. ¿Cómo se implementa? Lo mismo, es decir, si nosotros miramos, compramos un chip, ahí vamos a encontrar, eso lo voy a mostrar cuando terminemos, donde adentro tiene varias de estas compuertas, ¿está? Y yo después las puedo conectar desde afuera de la forma que quiera o que necesite. Entonces, ahora vamos a la compuerta XOR. En inglés se llama Exclusive OR. Y muchos libros, casi todos, la traducen como OR exclusiva. Pero ¿qué ocurre? La palabra exclusiva en castellano parece que son los exclusivos, ¿no? el VIP, los que no se mezclan con otros. No da una idea tan clara de lo que en realidad es. En realidad, yo creo que es mucho más claro hablar de la O excluyente. Y el concepto de O excluyente, si lo leen en libros van a ver exclusiva, tiene que ver con el O que nosotros habitualmente usamos cuando decimos, por ejemplo, en el verano, en las vacaciones, no sé el verano porque vamos a poner las vacaciones porque no sabemos cuándo vamos a poder ir. En las vacaciones yo voy a ir a la playa o a la montaña. ¿Tá? No puedo ir a los dos al mismo tiempo, yo estoy en un lado o en el otro, se excluyen las dos opciones. ¿Está? Entonces la XOR tiene ese concepto, no puedo tener las dos entradas activas al mismo tiempo. Eso genera un falso a la salida, no puede ocurrir eso. En el álgebra de Boole se representa así. A es una suma lógica, pero que se la redondea con un circulito, y esto significa exclusive OR en inglés, o exclusiva en castellano en la mayoría de los libros, o excluyente, como me gusta decir a mí. El simbolito es como una OR,
es decir, es curvo, pero tiene una doble raya. ¿Tá? Entonces tenemos A, B, lo mismo que teníamos acá, pero con esta doble curva a la entrada. A mí me sale medio, ahora cuando veamos los dibujos bien van a ver que estas asimetrías, porque una vez me pasó de que había hecho una O medio rara y el alumno trataba exactamente de hacer la misma forma que hacía yo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas bien dibujadas para que sepan cómo es. Y tenemos Z a la salida. Tabla de verdad, volvemos a tener dos entradas. Por lo tanto, volvemos a tener 4 combinaciones distintas. Y hasta acá funciona como una OR, es decir, funciona como esto. 0 con 0 me da 0. 0 o 1, 1, voy a la playa. 1 o 0, 1, voy a la montaña. Pero a la playa y a la montaña no voy a ningún lado. ¿Está? Es decir, cuando son iguales, no puede ser verdadera la salida. Se excluyen esas dos posibilidades. ¿Está? No hay representación en álgebra de Boole, no tiene mucho sentido. Sí, de hecho la hay porque sería como esta parte de acá, sin la intersección, ¿no? Pero no tiene sentido que hacerlo porque no nos aporta mayor conocimiento, mayor comprensión. ¿Tá? Bueno, entonces ahora, con estas 4 compuertas que representan operaciones del álgebra de Boole, podemos armar lo que sea. Podemos armar un computador como lo vamos a hacer, o podemos armar el circuito lógico que querramos. Porque durante muchos años, cuando no estaba tan difundido el uso de procesadores que podían ejecutar un determinado programa, muchos problemas se resolvían de esta forma. Es decir, pensemos, por ejemplo, un tablero de comando de una central eléctrica de los años 70. Bueno, una central eléctrica tiene muchos indicadores, muchos sensores, y muchos de ellos se relacionaban de esta forma para que de golpe se encendiera una luz de alarma o se apareciera otra luz amarilla o apareciera tal o cosa, o cuando yo movía una determinada palanca generara determinada actuación. ¿Está? Entonces, este tipo de lógica suele llamarse lógica cableada, es decir, los problemas que se resuelven solamente con compuertas se dicen que forman parte de la lógica cableada, porque se usan compuertas y cables. E incluso estos funcionamientos se pueden representar electromagnéticamente, se pueden hacer con relés, es decir, ni siquiera necesitan semiconductores. Por eso es que este tipo de lógica tiene digamos, más historia que la vida de los semiconductores. Es decir, había muchos problemas que se resolvían con relés. De hecho, las centrales telefónicas, hasta el año 70 más o menos, toda su lógica interior era una lógica que se manejaba con relés. Entonces estaban estas funciones, pero con elementos electromagnéticos, elementos que tenían bobinas, que cuando pasaba corriente cerraban circuitos de otras etapas y así se controlaba todo. Pero yo dije que íbamos a hablar de 5 compuertas. Y la quinta compuerta es una compuerta que se usa mucho en las computadoras, la necesitamos para armar nuestro computador, pero no tiene relacionado una operación del álgebra de Boole. Y es la compuerta tri-state. Tri-state. ¿Cómo funciona la compuerta tri-state? Bueno, su símbolo es así. Un triangulito, una entrada, una salida y una línea de control. Entonces tenemos A, Z y línea de control. Es decir, que esta línea de control relaciona lo que pasa entre A y Z. Entonces, cuando la línea de control es 1, A es igual a Z, o tendría que poner al revés, perdón. Z es igual a A. Línea de control 1, Z es igual a A. Es decir, lo que está acá es esto. Quiere decir que si Z es 0, perdón, si A es 0, Z es 0. Si A es 1, Z es 1. Entonces, esto funciona como un cable. En cambio, cuando la línea de control es 0, Z
tiene el tercer estado, porque puede ser sin conexión. ¿Qué es sin conexión? Claro, si yo acá estoy midiendo, cuando está acá los interruptores abiertos, yo acá mido 0. Cuando están cerrados, yo acá mido 1. ¿Y qué es sin conexión? Sin conexión es como si yo retirara esta conexión. No mido nada, ¿eh? No tengo conexión, estoy desconectado. No es una función del álgebra de Boole, pero es algo que se usa. Esto se usa en muchos circuitos porque hay determinadas interconexiones de las compuertas que requieren que la conexión ocurra o no ocurra de acuerdo a lo que ocurre, a lo que tenemos aquí. Y eso no es específicamente álgebra de Boole. Eso es una necesidad particularmente electrónica para construir los circuitos. Y ahora sí, tenemos acá las 5 compuertas, casi entran todas en la cámara, las 5 compuertas con las cuales vamos a armar todo lo que hagamos en la unidad 1. De acá hasta armar un computador no paramos, y lo vamos a armar y lo van a comprender, créanme. Pero yo les quiero mostrar, tenemos distintos chips, es de los más sencillos, ¿no? Fíjense, acá tenemos un chip que tiene internamente 6 inversores, 6 compuertas NOT. Entonces, si uno lo quisiera usar, bueno, tendría que saber, a ver qué tecnología es. El 0 significaría conectarlo acá, y el 1 significaría conectarlo acá. Pero esta tensión de alimentación, VSC significa tensión de corriente continua. Esta tensión de alimentación, ¿cuánto tiene que ser para que esto no se queme? ¿5 volt, 3,3? Bueno, entonces, una vez que yo lo tengo alimentado, si yo acá le pongo un 1, ¿cómo le pongo un 1? Lo conecto acá, lo conecto a los 5 volt. Mido acá y digo, epa, apareció un 0. Y si en cambio acá le pongo un 0, ¿cómo le pongo un 0? Lo conecto aquí, al 0 volt. Mido acá, epa, hay un 1. Es decir, que ese mismo comportamiento que estuvimos viendo recién se ajusta exactamente a lo que hacen los distintos circuitos. Fíjense acá, está medio chicuela, ¿no? A ver si la agrandamos un poco. Oh, nos complicamos. Bueno, acá tenemos un determinado circuito. No, pero este no era el que yo buscaba. Acá tenemos compuertas OR. Es decir, este es el dibujito como les mostré yo. Esta curvita que hay acá es para que uno lo apoye sobre una superficie y sepa cómo contar. Esto se cuenta en este orden a partir de esto, que en general es viendo el circuito desde arriba. Si yo lo mirara desde abajo, entonces los números seguirían las agujas del reloj. Si yo lo miro desde arriba, estamos en contra de las agujas del reloj. ¿Está? ¿Por qué lo tengo que mirar de arriba o de abajo? Porque el circuito lo conecto de un lado, pero lo sueldo del otro. ¿Tá? Entonces, del lado de abajo es donde lo sueldo o lo interconecto. ¿Tá? Bueno, fíjense acá, tenemos 4 compuertas OR de 2 entradas cada uno. Lo mismo que antes. Aquí tengo la tensión máxima, la tensión mínima, VSC y ground, donde ground es el 0. Entonces, si nosotros pusiéramos por acá un 0, es decir, lo conectamos aquí, y un 1, lo conectamos acá, a la salida tendríamos, de acuerdo al funcionamiento de la compuerta OR, un 1. Pero si le ponemos 2 ceros, acá tendríamos un 0, y si le ponemos 2 1, tendríamos un 1. Es decir, ese mismo funcionamiento que nosotros acabamos de ver en las tablas, acá lo tenemos con compuertas AND. Fíjense que acá está la tabla donde tenemos low y high para decir 0 o 1, para decir tensión baja o tensión máxima. Ven que acá dice high es el nivel lógico alto y low es el nivel lógico bajo para englobar toda posible convención, digamos. Y tenemos como cualquier compuerta AND, que si tenemos 0, 0, tenemos 0, si tenemos 0, 1, tenemos 0, si tenemos 1, 0, tenemos 0, y si tenemos 1, 1, tenemos 1. ¿Tá? Acá. Esta tenemos 2 compuertas AND de 4 entradas.
¿Está? Entonces aquí tendríamos un funcionamiento donde para tener un 1 acá, tendríamos que tener un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 acá.